Finanzas para nuevos negocios. ¿Cómo emprender sin tener que quedar en la ruina? Muchos emprendedores no fracasan por falta de talento o de clientes, sino por no manejar bien sus finanzas. Punto que es crucial para cada emprendedor es cómo manejar sus finanzas personales con respecto al negocio. Cómo emprender o crear un negocio sin endeudarse tanto. Bienvenidos a Construyendo Riqueza, el podcast que construye tu patrimonio, tu guía para construir riqueza desde donde estás. En este episodio vamos a hablar de un tema que va a marcar la diferencia entre un emprendimiento exitoso y aquellos que se quedan en el camino. ¿Cómo manejar el dinero cuando inicias un negocio sin endeudarte demasiado? Hola, soy Sobeida. Hoy vengo a compartir estrategias para financiar tu emprendimiento sin tener que endeudarte demasiado y para separar tus finanzas personales de las del negocio. Aquí te hablaré de cómo emprender con inteligencia financiera. Te compartiré los errores más comunes que cometen los emprendedores al iniciar su negocio y también las estrategias de cómo iniciar con poco dinero o cero. Te voy a contar para que puedas entender las dos perspectivas de cómo iniciar un negocio. Tengo dos amigas, una amiga que se llama Laura y otra que se llama Sofía. Ambas tienen talento en la repostería. Ambas quieren iniciar un negocio. Ahora, vamos a ver primero cómo le inició Laura y después observaremos cómo le inició Sofía. Primero, Laura, que es una experta en repostería, es su talento, le gusta, quiere montar su propia negocio, una tienda física, su propia bakery o su propia dulcería o panadería, como le llamen en tu país. Para esto, ella invirtió unos ahorros que había hecho destinado para esto, más pidió un préstamo al banco para, obviamente, rentar un espacio físico, comprar toda la maquinaria que necesitaba para hacer sus tortas, sus pasteles, y así inició su negocio. Lo único es que Laura no calculó los costos de inicio de su negocio, ni tampoco el tiempo que le tardaría en generar ganancias. Después de haber iniciado, después de 6 meses, se dio cuenta que las deudas la estaban asfixiando. Y su negocio todavía no tenía suficientes clientes para generar el suficiente ingreso para cubrir la deuda. La presión financiera la llevó a cerrar el negocio, no sin antes quedarse con una deuda personal a raíz del inicio de su negocio. Ahora veamos cómo empezó Sofía. Sofía igual tiene el talento de la repostería, le encanta hacer pasteles, cake, como le llaman en tu país, y ella inició en su casa, es decir, no rentó un espacio físico, utilizó los recursos que tenía en ese momento, su cocina. Ya por ahí no hubo ninguna inversión en cuanto a lo que es espacio físico o materia o equipos o recursos que necesitara para hacer sus pasteles. Empezó a promocionarse utilizando las redes sociales, empezando a educar a la gente de cómo se hacían los pasteles y lo que ella le gustaba hacer. Con esto atrajo una clientela que le empezaba a hacer pedidos. La demanda, obviamente, al principio no fue tan grande. Sin embargo, a medida que ella fue creciendo, sus pedidos también fueron creciendo. ¿Qué significó esto? Que al final ella después invirtió para crear para tener, mejor dicho, un espacio físico para seguir vendiendo sus pasteles. Ahora, ¿qué realmente necesitó Sofía? Pues lo primero que ella hizo fue utilizar los recursos que ya tenía, el espacio, su casa, la cocina. Segundo,
solo incurrió en un gasto mínimo de $100 para comprar solamente los materiales primarios para su primer pastel. Con esto, ella empezó a obtener ventas y las ventas que obtuvo, lo que hizo fue reinvertir en su mismo negocio en materia prima, hasta que obviamente su mismo negocio le produjo lo suficiente para rentar el espacio y comprar la maquinaria necesaria para crear más pasteles a una mayor cantidad. Moraleja en esta dos historias es: ¿realmente necesitas una gran cantidad de dinero para empezar? No necesariamente. Empieza siempre con lo que tienes, con los recursos que ya tienes. Eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta. Haz una lista de las cosas que ya tienes para tu emprendimiento y empieza a partir de ahí. Lo segundo es la estrategia financiera que utilizaron entre Sofía y Laura. Una fue y recurrió al banco, la otra solamente utilizó los recursos que tenía en ese momento a su alcance. Así que aquí empezamos con la primera lección. La primera lección es cómo financiar tu emprendimiento sin tener que endeudarte demasiado. Entonces, el primer error que cometemos todos los emprendedores es pensar que necesitamos mucho dinero para iniciar nuestro negocio. Así que aquí te digo lo primero que debemos hacer a la hora de iniciar nuestro emprendimiento o negocio: buscar alternativa de financiamiento. Número 1. Comienza con lo mínimo, con lo que ya tienes. ¿Qué es lo que tienes? Haz una lista. ¿Qué es lo que tienes hoy? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el talento que tienes? ¿Cuál es el conocimiento que tienes que quieres monetizar? ¿Cuál es la idea de negocio que tienes? Lo segundo, ¿qué recursos tienes ya en este momento en tus manos para iniciar el negocio? Tercero, en caso de que necesitaras dinero, ¿con cuánto dinero tú cuentas en este momento para iniciar tu negocio? ¿O cuánto dinero necesitarías para iniciar tu negocio? El segundo, utilizar la preventa. Esto es algo que utiliza mucho, por ejemplo, cuando venden casas. Muchos arquitectos o development de apartamentos lo que hacen es que hacen una propuesta o una preventa y te muestran una maqueta de las casas que están por construir. Y esas casas tienen un precio. La mayoría de las personas compran la casa, gran parte de las personas, cuando están apenas iniciándose el proceso de construcción. Esto implica que estas personas compran a un costo más bajo. Sin embargo, la oficina o la persona que está construyendo la casa ya tienen un dinero para empezar a construir. En pocas palabras, utilizan el dinero de otros para empezar el desarrollo urbanístico. Entonces, lo mismo, esta preventa aplica para todos los negocios. Por ejemplo, si estamos hablando de la repostería o de los pasteles de Sofía y de Laura, tú tienes una herramienta a la mano, tu celular. La segunda herramienta, tus redes sociales. Puedes empezar a comunicar y a publicar lo que estás haciendo, tu emprendimiento. Eso sí, no empieces vendiendo. Empieza primero educando a la gente. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, cómo tú lo haces, qué es lo que tú haces. Y tenlo por seguro que habrá un cliente que te quiera comprar. Lo importante es que ese cliente que te quiere comprar te pague antes de tú crear el producto, antes de crear tu pastel. Puedes ofrecer de que te den el 50% de lo que cuesta el pastel. Ya por lo menos tendrías para la materia prima. Cuando vendas el pastel o recojan tu pastel, ya te pagan el otro 50%, donde ya tendrás tu ganancia. Ahora, lo importante aquí es que esta ganancia que tú tienes la vuelvas a invertir en tu negocio para que así sigas creciendo tu negocio. Lo otro es buscar socio, o sea, asociarte estratégicamente. Buscar socios que tengan dinero o habilidades que aporten al negocio, a tu emprendimiento. Hay muchas personas que están dispuestas a invertir en compañía de startup,
o compañías que apenas están iniciando. Hay otras personas que pueden ayudarte porque tienen las habilidades y el talento que tú necesitas para crecer tu negocio. Por ejemplo, sé que en muchos países, e incluso aquí donde yo estoy en Estados Unidos, hay asociaciones e incluso instituciones gubernamentales que ayudan a emprendedores a crear sus negocios. Le ayudan económicamente e incluso en la planeación de su negocio. Y con este dinero tú puedes invertir. Muchas veces este dinero no tienes que regresarlo. Sin embargo, sí hay que justificarlo. Entonces, estoy segura que si investigas puedes encontrar en tu país, en tu ciudad, estas instituciones gubernamentales que ayudan a emprendedores a obviamente iniciar su negocio. Regla de oro a la hora de buscar financiamiento. No pidas más dinero del que necesitas para iniciar tu negocio. Número 2. Saca cuenta bien de los costos iniciales que necesitas para tu negocio. Número 3. Ten un plan claro de los recursos y del tiempo o el cronograma de retorno de tu negocio y compara opciones. No te vayas con el primer banco o la primera institución financiera que te preste dinero. Verifica bien los costos, el tiempo, el dinero que te está prestando y la tasa de interés. Algo muy importante, evita pedir préstamos personales con una alta tasa de interés para costear el inicio de tu negocio. Número 2. La diferencia entre las finanzas personales y las finanzas del negocio. Uno de los errores más comunes que cometen los emprendedores es mezclar el dinero personal con el dinero del negocio, o al contrario, el dinero del negocio con el dinero personal. El problema de esto es que así nunca sabremos si el negocio es rentable, cuáles son los costos realmente que está infiriendo el negocio o cuáles son los gastos que nosotros personalmente tenemos. Y lo más importante, no sabrás nunca cuánto gana o cuánto es el retorno o la ganancia que tiene el negocio. Errores comunes a la hora de mezclar el dinero personal con el dinero del negocio. Usar la cuenta personal para cubrir los gastos del negocio. No saber cuánto gana el emprendimiento. El tercero, gastarse todas las ganancias sin reservar una parte de ese dinero para reinvertir en el mismo negocio. ¿Qué sucede con estos errores? Que nunca el empresario o el emprendedor va a saber cuánto realmente gana el negocio, cuánto realmente es la ganancia del negocio. Esto también conlleva a dificultades para pagar los impuestos y de paso reinvertir en la empresa. ¿Qué podemos hacer para evitar estos errores y si lo hemos cometido, cómo lo podemos solucionar? Separa tus finanzas personales del negocio. Lo primero es abrir 2 cuentas bancarias, la tuya, la personal y la del negocio. Recuerda que el negocio es una entidad jurídica e independiente de ti y tú eres considerada una persona natural. Cuando tú tienes estos 2 conceptos claros y saber que son independientes uno del otro, lo mejor que puedes hacer es que también así manejes el dinero. Tu cuenta personal debe estar separada de la cuenta del negocio. Así que te invito a que vayas a una institución financiera y abras 2 cuentas distintas, una para ti y una para el negocio. Define cuánto quieres ganar en tu negocio. Es posible que al principio sea un monto muy bajo, pero recuerda, es bueno desde el inicio tener ya claro cuánto tú vas a recibir por prestar servicio en el negocio, sea por operarlo, por gerenciarlo, por ser el dueño de negocio, pero es bueno tener un sueldo. Ahora, si este sueldo que te asigna por parte del emprendimiento no es suficiente, tú personalmente puedes empezar a generar otros ingresos en lo que el negocio o el emprendimiento se fortalece. Es importante no gastar todo el dinero que entra al negocio, así que cuando entren los ingresos, haz una división.
50% para los costos de la empresa, 10% para los impuestos y el otro 30% entre tu sueldo y la ganancia de la empresa para reinvertir. Otro método es que no te olvides de registrar todos los ingresos y egresos de tu negocio. Así podrás entender cuánto está generando tu negocio o si tu negocio realmente es rentable. Te recomiendo usar herramientas digitales para esto, o si no, utiliza la hoja de cálculo del Excel. No te olvides que debes estar constantemente monitoreando las finanzas de tu negocio, de igual manera que las tuyas. Por ejemplo, vamos a suponer que tu negocio gana $1,000 al mes. Puedes dividirlo de la siguiente manera: el 50% de este monto reinvertirlo en tu negocio, un 20% para pagar gastos imprevistos y el 30% tu sueldo. ¿Cómo pagarte sin afectar el crecimiento de tu negocio? Tira siempre un porcentaje de la ganancia de tu negocio, no todo. Por eso desde un principio te dije, asígnate un porcentaje o asígnate un sueldo. Usa un sistema de reinversión o de dividendo escalonado. Así, con este dinero podrá crecer o expandirse tu negocio. Ahora, si tu negocio todavía está en la etapa de incubadora y no genera lo suficiente para pagarte un sueldo, entonces tú empieza a buscar otra manera de generar ingresos para cubrir tus gastos personales, en lo que la empresa se fortalece. Un negocio exitoso no es solamente aquel que vende más, sino también aquel que sabe manejar bien el dinero que le entra. Para empezar tu emprendimiento o tu negocio, te recomiendo que empieces con lo que tienes y vayas creciendo progresivamente. No te vayas a endeudar sin tener una estrategia clara para afrontar este compromiso. Y la más importante, separa tus finanzas personales de las del negocio. Si te gustó este episodio y tienes a alguien que está por emprender o iniciando un negocio o ya lo inició, comparte este episodio. Seguro que le ayudará a mejorar el manejo de las finanzas de su negocio. Sígueme por Instagram y TikTok para más consejos como este. Y nos vemos en un nuevo episodio de Construyendo Riquezas.